Mark Rivers estaba sentado en su escritorio, desplazándose metódicamente por los últimos informes financieros, sus dedos moviéndose con precisión mecánica. El mundo fuera de la ventana de su oficina era un borrón de luces de la ciudad, un testimonio de otra noche tardía dedicada a diseccionar números. Sus colegas ya se habían marchado, dejando atrás el zumbido silencioso de las computadoras y el murmullo distante de los conserjes del turno nocturno. Entonces su teléfono vibró. «Ven a mi oficina, urgente». El mensaje era corto, cortante, enviado por Jonathan Wilson, el CEO de la empresa. Las cejas de Mark se fruncieron. Urgente era inusual. En sus años en la firma había sido convocado para revisiones presupuestarias, gestión de crisis y alguna presentación de alto riesgo para clientes, pero nunca tan tarde, nunca tan repentinamente. El tono era diferente, extraño. Un destello de inquietud lo atravesó, pero lo apartó. Esto era negocio, tenía que serlo. Enderezando su corbata, Mark se levantó de su silla y caminó por el pasillo, sus zapatos pulidos resonando contra el suelo de mármol reluciente. La oficina estaba mayormente desierta, las filas de cubículos oscuras, sus ocupantes habituales ya se habían ido. El aire olía faintly a café y papel, el aroma de un espacio que nunca dormía realmente. Llegó al ala ejecutiva. Una alta puerta de vidrio separaba la oficina de Wilson del resto del piso. Sus paneles esmerilados ofrecían solo una vista turbia de lo que había dentro. La placa dorada junto a ella brillaba bajo las luces tenues del pasillo. Jonathan Wilson, CEO. Mark inhaló, preparándose, y luego llamó. «¡Adelante!», llamó una voz suavemente. Empujó la puerta. Dentro, Wilson estaba sentado en su amplio escritorio de caoba, su postura relajada, sus dedos entrelazados bajo la barbilla. Detrás de él, las ventanas del suelo al techo enmarcaban el horizonte brillante de la ciudad, pero Wilson mismo era el punto focal de la sala, un hombre en control, o al menos un hombre que gustaba de creer que lo estaba. «¿Mark?», saludó Wilson, sus labios curvándose en una lenta sonrisa cómplice. «Qué bueno que viniste». Mark cerró la puerta tras de sí, pero no se sentó. Algo en la actitud de Wilson le decía que esto no sería una discusión estándar. «No me dieron mucha opción, ¿verdad?», respondió, manteniendo su tono neutral. Wilson rió, un sonido bajo y autosatisfecho. Hizo un gesto hacia la gran pantalla montada en la pared detrás de su escritorio. «Tengo algo que mostrarte». Sin esperar respuesta, tomó un control remoto y presionó un botón. La pantalla cobró vida. Los primeros segundos fueron anodinos. Iluminación tenue, un escritorio, el contorno familiar de la oficina de Wilson. Luego aparecieron figuras y el aliento de Mark se atoró en su garganta. Su esposa estaba allí, en la oficina de Wilson, sus manos trazando líneas familiares sobre un cuerpo que no era el suyo, y Wilson mismo. Sus movimientos eran inconfundibles, su intimidad descarada, y estaba ocurriendo justo en la silla que Mark se negaba a ocupar. Un silencio frío se instaló en la sala. Wilson se recostó en su silla, observando a Mark con el interés de un hombre que acababa de tender la trampa perfecta. «Pensé que apreciarías la vista», murmuró. Mark no se movió. No habló, pero dentro de él algo se quebró y luego se reformó en algo afilado y letal. Wilson esperaba una reacción, rabia, violencia, tal vez incluso una súplica. Mark no le dio nada. En cambio, simplemente ladeó la cabeza y dijo, «¿Eso es todo?». La sonrisa en el rostro de Wilson vaciló, solo por una fracción de segundo, pero Mark lo vio. Pasó un instante, luego el CEO rió, aunque sonó un poco forzado. «Vamos, Mark, no actúes como si esto no te afectara», dijo, señalando perezosamente hacia la pantalla. «Estás viendo a tu esposa». «Sé exactamente lo que estoy viendo». La agudeza en la voz de Mark cortó la sala como una cuchilla. El momento se alargó, el aire entre ellos tenso como un alambre. Luego, lentamente, Mark metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña memoria USB negra. La giró entre sus dedos, observando cómo la sonrisa de Wilson regresaba. «Oh», musitó Wilson,
¿Tienes algún tipo de réplica dramática, Mark? ¿Algo que iguale mi pequeño espectáculo? Mark sostuvo su mirada, y luego, con calma deliberada, caminó alrededor del escritorio, se inclinó y conectó la USB en la laptop de Wilson. En realidad, murmuró, creo que apreciarás esta vista aún más. La pantalla parpadeó de nuevo, y esta vez fue el turno de Wilson de quedarse inmóvil. La sala estaba cargada de tensión, el aire mismo parecía vibrar entre ellos. El único sonido era el zumbido silencioso del sistema de ventilación de la oficina, pero para Mark sonaba ensordecedor. John se recostó en su silla de cuero, aún sonriendo, esperando una reacción. Había jugado su movimiento y ahora, como un depredador saboreando su victoria, observaba a su presa retorcerse. Excepto que Mark no se retorcía. Lentamente, deliberadamente, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. John se tensó ligeramente, pero su sonrisa permaneció. Los dedos de Mark se cerraron alrededor de un objeto pequeño y frío, y lo sacó. Una simple memoria USB, sin pretensiones. La sostuvo entre sus dedos, girándola perezosamente como si no fuera más que una moneda con la que jugaba. John frunció el ceño. La sonrisa vaciló. «Tu gusto por el entretenimiento es interesante», dijo Mark, su voz inquietantemente calmada. «Pero añadamos algo a la lista de reproducción». Antes de que John pudiera responder, Mark se inclinó hacia adelante y conectó la memoria en la laptop elegante que estaba en el escritorio entre ellos. La pantalla parpadeó mientras el dispositivo cargaba. La expresión presumida de John comenzó a desvanecerse. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz ya no cargaba con la arrogancia casual de antes. Mark sostuvo su mirada, fría e inquebrantable. «Presiona play». Por un momento, John no se movió. Mark podía ver los engranajes girando en su mente, la vacilación instintiva de un hombre que había pasado años controlando cada sala en la que entraba. Pero la curiosidad, o tal vez algo más oscuro, lo impulsó. Sus dedos dudaron sobre el trackpad antes de finalmente hacer clic. La pantalla cambió. La sonrisa desapareció. Los ojos de John se abrieron mientras el video se reproducía. El color se desvaneció de su rostro, su nuez de Adán subiendo y bajando mientras tragaba con dificultad. Porque allí, en la pantalla, estaba su propia esposa, y no estaba sola. Mark observó, su expresión indescifrable, mientras el agarre de John en el escritorio se apretaba, los nudillos blanqueándose. El video la mostraba con él, con Mark. Cada fotograma era nítido, en alta definición, imposible de refutar. Los detalles eran condenatorios, la habitación, el entorno, la intimidad inconfundible. La respiración de John se volvió superficial. «Esto es...» Intentó hablar, pero su voz le falló. Sacudió la cabeza bruscamente, como si intentara despertar de una pesadilla. «Esto es una broma». Mark ladeó la cabeza ligeramente. «¿Lo es?» La mirada de John volvió a la pantalla, como si esperara encontrar algún truco, alguna ilusión que lo haría desaparecer todo. Pero no había nada, solo la cruda verdad innegable mirándolo de vuelta. Su propia esposa y Mark. Silencio, un silencio largo y tenso, donde el equilibrio de poder en la sala cambió por completo. John, que había estado tan seguro de su dominio momentos antes, ahora era el atrapado. Mark no sonrió, no se regodeó. Ese no era su estilo. Simplemente observó cómo la comprensión se asentaba, cómo el mundo de John comenzaba a tambalearse peligrosamente sobre su eje. El hombre que momentos antes se había deleitado humillando a su empleado, ahora estaba congelado, incapaz de comprender la inversión. Un inhale agudo, el chasquido de una lengua contra los dientes. John finalmente logró formar palabras, pero salieron roncas, desiguales. ¿Cómo? Mark se recostó en su silla, la imagen de la compostura completa. «Pensaste que estabas jugando un juego», dijo, su voz tranquila pero con un filo peligroso. «Pero nunca te detuviste a preguntarte si eras el único jugando». John abrió la boca, pero no salió nada. Mark dejó que el silencio se prolongara un poco más. Luego, un golpe seco en la puerta. John se estremeció. Mark no.
Simplemente miró hacia la puerta, luego de vuelta a John, y por primera vez desde que comenzó la conversación, una pequeña sonrisa cómplice tiró de la esquina de sus labios. «Tal vez quieras abrir eso», dijo. «Creo que esta noche apenas está comenzando». El silencio en la sala era sofocante. El aire, denso con tensión, parecía presionar todo como un peso invisible. La respiración de John era desigual, sus dedos temblando mientras su mirada saltaba entre la memoria USB en la mano de Mark y la puerta que acababa de abrirse. Un par de tacones afilados resonaron contra el suelo pulido, deliberados, medidos, como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. El aroma de un perfume caro se mezcló con el aire estéril de la oficina cuando Linda Wilson entró en la sala, su presencia imponente, su expresión indescifrable. No estaba sola. En sus manos había una carpeta de cuero negro, gruesa y ligeramente gastada en los bordes, del tipo que usualmente contenía contratos o informes financieros importantes. Pero esto no era una reunión de negocios, esto era algo mucho más personal. No dijo una palabra al principio, simplemente pasó junto a Mark, sus tacones deteniéndose justo al lado del escritorio de su esposo. Lentamente colocó la carpeta frente a John, sus dedos manicureados golpeando 2 veces la cubierta, un gesto simple que, sin embargo, hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de John. «Ábrela». Su voz era calma, demasiado calma, como el silencio antes de una tormenta devastadora. John dudó, su mandíbula apretada. «Linda, sea lo que sea esto, es... ábrela». No había calidez en su tono, ni enojo, solo una autoridad fría y desapegada, la voz de una mujer que ya lo sabía todo. La garganta de John se secó, sus dedos temblaron mientras desabrochaba la cubierta y separaba las páginas. El momento en que sus ojos se posaron en el primer documento, su aliento se cortó. Era un estado financiero, los detalles meticulosamente resaltados, irregularidades, transacciones ocultas, dinero desviado a cuentas privadas bajo falsos pretextos, un rastro de engaño que conducía directamente a él. Su mano tembló mientras pasaba la página. Más documentos, correos electrónicos, correspondencia con socios offshore, pruebas de sobornos, un expediente de secretos que pensó que estaban enterrados lo suficientemente profundo como para nunca salir a la superficie. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Luego pasó otra página y se congeló. Esto ya no era sobre dinero. Eran informes de investigaciones privadas, registros de hoteles, imágenes de seguridad, fotos. Cada página revelaba otro affair, otra traición, otra noche que pensó que había pasado desapercibida. Mujeres a las que había prometido discreción, encuentros que deberían haber permanecido en las sombras. Pero Linda lo había visto todo. El rostro de John se descompuso. Sus ojos se alzaron hacia los de ella, pero ella permaneció inmóvil, sus labios apretados en una línea firme e inflexible. «Linda». Su voz se quebró. Ella no parpadeó. «Pensaste que eras intocable, ¿verdad?», dijo, su voz estable. «Pensaste que no vería a través de las mentiras, que no descubriría a las mujeres, el dinero, los juegos que has estado jugando». Sus dedos trazaron el borde de la carpeta antes de que levantara la mirada hacia él. «Estabas equivocado». Una gota de sudor rodó por la sien de John. Su mente corría, buscando control de daños. Esto era malo, mucho peor de lo que había anticipado. Giró la cabeza hacia Mark, como si finalmente recordara que estaba allí, el hombre cuya esposa había humillado ahora de pie, imperturbable, viendo cómo el imperio que John había construido se desmoronaba pieza por pieza. La ironía quemaba. «Tú hiciste esto», siseó John a Mark, su voz un susurro desesperado. «Tú la volviste en mi contra». Mark ladeó la cabeza ligeramente. «¿Lo hice?», musitó. «¿O lo hiciste tú solo?». El pulso de John latía con fuerza en sus oídos. Esto no podía estar pasando, no así. Se puso de pie de un salto, golpeando una mano sobre la carpeta. «Esto no significa nada», ladró. «¿Crees que puedes simplemente...?» Linda se inclinó ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro.
significa todo. El aliento de John se cortó. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no tenía el control, ni de esta situación, ni de su esposa, ni siquiera de su propio destino. Las paredes de su vida cuidadosamente construida se derrumbaban a su alrededor, y no había salida. Las paredes de la oficina ejecutiva parecían cerrarse sobre John Wilson. Hace apenas unos minutos, él era el gobernante intocable de este imperio corporativo, un hombre que dictaba los destinos de otros con un movimiento de su muñeca. Ahora estaba sentado, congelado en su silla de cuero, mirando las pruebas condenatorias esparcidas por su escritorio. La sala, una vez símbolo de su poder, se había convertido en una cámara sofocante de juicio. Hace un momento, él había estado en control, observando la reacción de Mark Rivers ante su cruel revelación. Había querido verlo romperse. Había esperado ira, humillación, tal vez incluso rabia ciega. Pero Mark le había dado algo mucho peor, una venganza calculada. Y ahora su esposa, Linda, estaba frente a él, su rostro tallado en una determinación fría. Había jugado su papel perfectamente, fingiendo todos estos años ser la esposa leal e ignorante. Pero ella sabía, había estado esperando. Los dedos de John temblaban mientras hojeaba los documentos. Registros de sus irregularidades financieras, cuentas offshore, transferencias electrónicas, todo meticulosamente recopilado. El peso de las revelaciones presionaba su pecho como una garra de hierro. Levantó la cabeza de golpe. ¿De dónde sacaste esto? Su voz se quebró, exponiendo su miedo. Los labios de Linda se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. ¿Realmente pensaste que no notaría las reuniones secretas, los viajes de negocios que no eran negocios en absoluto? Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. Siempre estuviste tan seguro de ti mismo, John, pero nunca fuiste tan cuidadoso como pensabas. John tragó con dificultad. Sus ojos se dirigieron a Mark, quien estaba allí, con los brazos cruzados, observándolo como un depredador, viendo a su presa retorcerse. «Esto es absurdo», espetó John, su arrogancia habitual resurgiendo por un breve segundo. «Estás blufeando. ¿Crees que puedes derribarme con algunas tonterías fabricadas?» Linda no se inmutó. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó una elegante memoria USB negra. «Inténtalo», dijo, su voz casi demasiado suave. Cada llamada, cada transacción, cada mentira, preservada, respaldada, lista para ser enviada a la Junta, a las autoridades, a la prensa. John sintió un escalofrío deslizarse por su columna. La sala de repente se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado delgado. «Estás cometiendo un error», rasgó, su garganta seca. Linda ladeó la cabeza. «No, John, tú lo hiciste». Su mente corría, buscando control de daños. Necesitaba una salida. Su mano se acercó a su teléfono, pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, la voz de Mark cortó el aire. «Eso no te ayudará», dijo, casi divertido. «Tu acceso está restringido. La seguridad corporativa ya te está monitoreando. Intenta hacer una llamada y descubrirás cuán solo estás realmente». La respiración de John se aceleró. No, esto no podía estar pasando. Su esposa se volvió hacia Mark. «Deberíamos irnos. Necesita un momento para procesar». Mark le dio a John una última mirada, algo parecido a la piedad destellando en sus ojos, pero no era piedad. Era el reconocimiento de un hombre que ya había ganado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, John permaneció inmóvil, sus palmas sudadas contra el escritorio. Su imperio se desmoronaba, y por primera vez en su vida no tenía forma de detenerlo. El aire en la oficina era sofocante. La sala de techos altos, una vez espaciosa, que había sido un símbolo de poder y dominio, ahora se sentía como una jaula cerrándose sobre su prisionero. John estaba sentado en su escritorio, sus manos apretadas en puños cerrados. Su respiración se había vuelto desigual, superficial. El peso de su propia caída presionaba contra su pecho como una garra de hierro. Su traje perfectamente confeccionado, el símbolo de su autoridad,
Ahora se sentía sofocante. Frente a él, Mark permanecía de pie, tranquilo, compuesto, un contraste marcado con el hombre desmoronándose ante él. Mark observaba a John con la paciencia silenciosa de un cazador que finalmente había acorralado a su presa. La voz de John se quebró cuando habló. «¿Qué quieres?». Su bravuconería se había evaporado, reemplazada por desesperación. Mark ladeó la cabeza ligeramente, como si considerara la pregunta. Luego exhaló, casi divertido. «¿Querer?», repitió. «Ya lo tengo». Los dedos de John temblaban mientras dudaban sobre su teléfono, un último intento patético por aferrarse al control. «¿Crees que esto ha terminado?», rasgó John, sus ojos dirigiéndose hacia la puerta. «Puedo arreglar esto. Puedo...». «No puedes hacer nada». La voz de Mark era baja, deliberada. Metió la mano en su bolsillo y sacó una segunda memoria USB. El verdadero puñal. «Esto», dijo girándola entre sus dedos, «es mi seguro, un registro completo de todo lo que has hecho. Fraude financiero, sabotaje corporativo, infidelidad con múltiples empleados». Los labios de John se separaron, pero no salió ninguna palabra. Su mente corría por las posibilidades, por cada escenario donde pudiera escapar de esto. Pero por primera vez en su vida, no había salida, ni red de seguridad. Mark se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión indescifrable. «Disfrutaste viéndome romper», dijo quedamente. «Querías ver mi rostro cuando lo perdiera todo. ¿Cómo se siente, John, estar ahí sentado, sabiendo que todo se ha ido?» Los dedos de John se apretaron alrededor del borde del escritorio, los nudillos blancos. «¿Crees que eres mejor que yo?», siseó entre dientes apretados. «Eres igual de despiadado». Mark sonrió, pero no había calidez en ello. «No», corrigió, «solo soy más paciente». John inhaló bruscamente, sus ojos saltando entre la memoria USB y el rostro de Mark. Buscaba clemencia, alguna indicación de que aún había una salida. No la había. Mark se enderezó y se dirigió hacia la puerta. Sus pasos eran lentos, deliberados, resonando en la oficina silenciosa como el tic-tac de un reloj contando los últimos momentos del reinado de John. Pero justo antes de salir, se detuvo. No se giró, pero su voz atravesó la sala como un clavo final en el ataúd. «Creí que disfrutarías del espectáculo». Silencio, luego el suave clic de la puerta cerrándose tras él. Las mañanas en la ciudad siempre eran iguales, apresuradas, indiferentes, un borrón de autos en movimiento y peatones sin rostro. Pero para John Wilson, hoy era diferente. La oficina que una vez gobernó ahora parecía extraña. El espacio que había resonado con sus pasos confiados, las paredes que habían albergado sus órdenes resonantes, ahora estaban en silencio. Estaba sentado solo en su escritorio, mirando fijamente la superficie de caoba, los dedos sosteniendo flojamente una pluma costosa que ya no cargaba el peso de la autoridad. Un golpe seco en la puerta rompió el silencio, demasiado agudo, demasiado deliberado. El estómago de John se retorció. Levantó la mirada, pero no era su asistente, era seguridad. Dos hombres en trajes oscuros entraron sin decir palabra, apartándose para dejar paso a un tercero, su reemplazo. Un hombre más joven, pulido, de mirada aguda, el tipo de tiburón ambicioso que el mismo John había sido alguna vez. El nuevo CEO extendió una mano. «Señor Wilson, la Junta agradece su servicio. Tiene hasta el mediodía para desalojar». No había malicia en su tono, solo eficiencia, como si John fuera otro mueble anticuado que debía ser reemplazado. Una opresión se formó en su pecho. Su mano apretó los apoyabrazos de su silla. «Esto es un error», logró decir, forzando acero en su voz. «Yo construí esta empresa». El hombre más joven simplemente asintió. «Y ahora la está dejando». El guardia de seguridad dio un paso adelante, una demanda silenciosa. John sintió su mundo inclinarse. Había librado guerras en esta oficina, manipulado, aplastado, conquistado. Pero ahora, con un simple intercambio de palabras, no era nada, un fantasma en su propio reino.
Sus dedos temblaron mientras alcanzaba lo único que le quedaba, la placa en su escritorio, John Wilson, CEO. La agarró, sintiendo el peso de lo que alguna vez fue. Luego, como se había enseñado a sí mismo a hacer toda su vida, la dejó ir. Afuera, el cielo era un tono apagado de gris. Las calles estaban llenas de gente, pero ya no se movían por él. Su teléfono vibró. Un solo correo electrónico. Su paquete de indemnización final ha sido depositado. Tenga en cuenta que sus acuerdos de confidencialidad siguen siendo legalmente vinculantes. Una ejecución corporativa limpia. Metió el teléfono en su bolsillo y exhaló. El aire sabía diferente, más ligero, más frío. Luego, al otro lado de la calle, lo vio. Mark, de pie junto a la ventana de un café, relajado, observando. No se regodeaba, no sonreía, solo observaba. Una lenta comprensión amaneció en John. Esto ya no era sobre venganza. Esto era una lección, una demostración de lo que pasa cuando un hombre se cree intocable. Y John había aprendido. Apartó la mirada primero. Por primera vez en su vida, fue él quien apartó la mirada. Sin otra mirada, se giró y desapareció entre la multitud.